Chicos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Vamos a trabajar en el tema de vectores y la suma de ellos a través del método analítico. Ya la semana pasada estuvimos trabajando en eh, obtener las componentes de un vector, ¿sí? De hecho, les voy a mostrar un poquito lo que vimos la semana pasada, que fue esto. ¿Recuerdan? Sí, pero Cómo obteníamos las componentes de un vector si nos daban si nos daban la magnitud, ¿verdad? Bueno, vamos a ver hoy la suma de vectores y este es el método analítico. El método analítico se refiere a que vamos a obtener la suma de los vectores usando las, las componentes de los vectores que queremos sumar. Entonces aquí nos dicen, ¿ve? Para determinar el vector resultante de la suma de dos o más vectores, seguiremos el orden descrito. Y aquí está. Son 5 pasos los que vamos a seguir. Y eso es lo que se ha resumido acá. Primero, número 1, representación de los vectores. Esto se refiere a que nosotros nos van a dar los vectores eh, 40 metros, 30 grados al este, 30 grados al noroeste, por ejemplo. Y eso lo tenemos que representar en el plano, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo representar los vectores en el plano. Usted ya sabe lo de los cuadrantes, ya sabe lo de los ángulos, entonces no debería tener problemas en eso, ¿sí? profe, disculpe, eso lo tenemos que copiar. No, papá, y esto va a estar en un video que usted puede ver las veces que usted quiera, ¿verdad? Entonces, igual yo les voy a mandar esta imagen se la voy a mandar al, al grupo para que lo puedan copiar si quieren. Lo más conveniente es que lo copien más. Bueno, entonces la representación de los vectores se refiere a que debemos representarlos en el plano. Luego, el número 2, cálculo de las componentes en X y en Y de cada vector. Entonces, en este caso nos recuerdan cómo obtener las componentes en X. Miren, nos recuerdan cómo obtener las componentes en X, que es la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Y luego nos dicen cómo obtener las componentes en Y. Sería la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo, ¿sí? Ok, la sumatoria. La sumatoria de componentes, esta de aquí es la letra de sumatoria, es una letra griega, ¿verdad? Y se hace así más o menos, miren, como un 3 medio cuadrado. Aprendan a dibujarlo porque les va a tocar. Y luego para la suma de las componentes, pues vamos a sumar todas las componentes en X y vamos a sumar todas las componentes en Y. Número 4, vamos a encontrar la magnitud del vector resultante. Aquí está la R de resultante y va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Obviamente este dato lo obtenemos de aquí y este otro dato lo obtenemos de aquí. Por eso es importante que cada uno de los pasos se vaya haciendo muy, pero muy meticulosamente sin cometer errores, porque un error aquí le va a traer un error aquí
y le va a traer obviamente un error aquí. Mucho cuidado con eso. Hay que estar muy concentrados. Y por último, lo que vamos a hacer es encontrar la dirección y el sentido del vector resultante. Aquí nos dan la ecuación para el ángulo, que sería la tangente inversa de un cociente, el cociente de la sumatoria en X sobre la la sumatoria en Y sobre la sumatoria en X. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a trabajar en un primer ejemplo. ¿Me escuchan? ¿Todo está bien ahí? Sí, bro. Cheque. Vamos a trabajar en ese ejercicio. Miren qué me dice. Calcule las componentes de los vectores y determine el vector resultante. En otras palabras, está diciendo que sume los vectores que están ahí. ¿Cuántos vectores hay? 3, ¿verdad? El primero es 72.4 metros, 32.0 grados al este del norte. Entonces, aquí debemos identificar esta forma de decirlo, al este del norte. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que se va a mover estos grados, 32 grados, al este del norte. Entonces tomamos como base el norte, este de aquí, y lo vamos a mover ¿cuánto? ¿Cuánto? 32 grados 32 grados al este. al norte. Al este. Al este del norte, dice. Bueno, entonces, identifiquemos entonces el primero. El primer vector sería 72.4. Vamos a llevarlo. Va a estar ¿en qué cuadrante va a estar, jóvenes? A ver si alguien me lo dice. Debe estar en el primer cuadrante, ¿verdad? Porque es al este del norte. Como el este lo tenemos aquí y el norte lo tenemos aquí, al este del norte sería de aquí hacia acá, ¿va? Entonces, vamos a mover este de aquí a acá. Ahí lo tenemos. Ese vector tendría, mire, y aquí es donde está la situación, ¿va? Hay que saber leer, porque me dice que son 32 grados al este del norte. Tomamos como base el norte, esta parte de aquí, y nos movemos ¿cuántos grados? 32, ¿va? 32 grados. Entonces, este ángulo de aquí es el que nos están dando, ¿ve? 32 grados, ¿sí? Al este del norte. Identifiquemos entonces ahora identifiquemos las Los vectores. componentes. Las componentes de este vector. A ver, ¿este vector de cuánto es? 72, ¿va? 72.4 metros. Tenemos el ángulo que es de 32 grados y ahora vamos a trabajar con las componentes. La componente en X. Nos movemos aquí. Esta sería la componente en X desde el origen hasta este punto más o menos. Recuerden que siempre trabajamos con las líneas punteadas, ¿va? Esto no tiene que ser totalmente
medido, pero sí debe tener su gracia, pues. Hacerlo con regla. Si no tiene regla en su casa, por lo menos un lápiz utilizar, pa, para que se mire bonito. Ok, y vamos con la componente en Y. La de abajo es X, pues. La que está en color rojo es la componente en X. Y ahora trabajamos con la componente en Y, que sería esta de color naranja, ¿verdad? Y va hasta el punto donde se intersectan. Bien, este sería mi primer vector, ¿verdad? Ese sería el primer vector y las componentes de ese primer vector. Colocamos en color rojo. ¿Este qué sería? Llamémosle. Recuerden que los vectores usted les puede colocar el nombre que quiera en mayúsculas, siempre que esté en mayúsculas. Le vamos a colocar P, Q y R. No, R no, porque R va a ser la resultante. P, Q y T. Entonces, el primero sería P. Por lo tanto, aquí tendríamos PX. Aquí tendríamos PX. eh, Aquí tendríamos PY. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente vector. El siguiente sería Q y es 57.3 metros, 36 grados al sur del oeste. ¿Cuál vamos a tomar como base? El oeste. El oeste, y desde el oeste se está moviendo hacia el sur. Repito, vamos a tomar como base el oeste y desde el oeste se está moviendo hacia el sur el vector. Se mueve hacia el sur, ¿cuántos grados? 36 grados. Entonces de aquí se mueve hacia acá 36 grados. Colocamos el vector. Del oeste hacia el sur. Ahí lo tenemos. De aquí a aquí, ¿cuántos grados hay? 36 grados. 36. 36 grados, ¿sí? Bueno, y ahora, la magnitud de este vector, ¿de cuánto es? De 57.3 metros. 57.3. Y ahora vamos a identificar las componentes. De aquí hacia acá arriba y de aquí hacia la derecha. Bueno, esta sería la componente. Esta sería la componente X. en Y ¿No? de color naranja, recuerden. Ahí tendríamos la primera componente y la otra componente que estaría aquí, de aquí hasta acá.
Ahí tendríamos dos componentes más. Esta sería QX y esto sería QY. QY. Y vamos con el tercer vector. El tercer vector me dice 17.8 metros al sur. No nos están dando grados ni nada, ¿va? Ni Solo nos están el diciendo que es ángulo. hacia el sur. ¿Hacia dónde iría entonces? Hacia el sur. Hacia el sur, sí, hasta donde está la QY. Ajá. De aquí a aquí, ¿verdad? Ahí tendríamos, mire, ese tercer vector estaría en el eje y además, vamos a pintarle un poquito aquí, iría de aquí hasta acá, ¿va? Mire, ese sería el tercer vector. Si se fija, el tercer vector que estamos trabajando no va a tener componente en X. El componente en X va a ser 0. Y sí va a tener solo el componente en Y. ¿Sí? Bueno, ya terminamos el primer paso. ¿Recuerdan cuál es el primer paso? ¿Va? Primer paso que es la representación de los vectores. Vamos con el segundo paso que es el cálculo de las componentes. Eso lo aprendimos la semana pasada y pues es lo que vamos a hacer ahorita. Recuerden que siempre se tiene que buscar el triángulo. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar. ¿Y dónde iría? Aquí va. ¿Para qué? Para formar el triángulo que tenemos aquí. Recuerden, el triángulo se refiere a los dos vectores, las dos componentes, miren, esta anaranjada, esta roja y el ángulo que tengo aquí. En este caso, si este es el ángulo propuesto, el lado opuesto, ¿cuál sería? Donde está PX. Donde está PX, ¿verdad? Este sería el lado opuesto. Ok. Entonces trabajemos con eso. ¿Sí? PX, ¿a qué sería igual? O más bien, en este caso, como tenemos el seno de 32, ¿va? El seno de 32 grados, ¿a qué sería igual? Seno de 32, chicos. Lado opuesto, que Lado sería en este opuesto entre la caso, hipotenusa. PX dividido entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es de 72.4. ¿Sí? Este 72.4 pasa para acá a multiplicar y nos quedaría en qué? Hipotenusa por seno. 72.4 multiplicado por el Seno de 32 grados. ¿No? seno de 32 grados. Calculadoras listas. Esto sería PX. ¿Cuánto es 72.4 seno de 32?
38.36. 38.36. 36. A ver, ¿alguien más que lo corrobore? Mientras vamos avanzando aquí con la parte del coseno de Sí, profe, así es. 32 grados. Yo hasta ahorita la saqué. ¿Qué? Coseno de 32 grados, ¿a qué sería igual? Lado adyacente, que sería PY Dividido dividido entre el hipotenusa. 72.4. ¿Sí? Bueno, el 72.4 pasa a multiplicar. Nos quedaría 72.4 por coseno de 32. calculadora. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto da eso, jóvenes? 61.39. 61.39. Ok, ahora, una vez que ya tenemos esto de PX y PY, identifiquemos las componentes. En PX, ¿es positiva o es negativa? Positivo. Positivo. PY, ¿positivo o negativo? Positivo también. Positivo también. Vamos con el siguiente las siguientes componentes de Q. Miren, QX y QY. Es un ángulo de 36 y hay que armar el triángulo. Entonces hay que copiar este vector que tenemos aquí para formar el triángulo. Recuerden siempre, formen el triángulo para poder ubicarse, ¿sí? En este caso yo entiendo que, mire, este es el ángulo que vamos a trabajar, el ángulo de 36 que está aquí, ¿sí? Este ángulo es el que vamos a trabajar. Entonces, mucho cuidado a la hora de colocar las componentes. Bueno, entonces, trabajamos. ¿Qué vamos a trabajar primero? Si hacemos el seno, ¿a qué sería igual el seno? Lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el lado opuesto en este caso? El QX. El lado opuesto del ángulo. Ah, QY. QY es. ¿Sí? Entonces sería el seno de ¿cuánto? 36 grados, ¿va? Sí, el seno de 36 grados va a ser igual a ¿qué? El lado opuesto que sería QY dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 57.3. El 57.3 pasa a multiplicar, nos quedaría 57.3 seno de 36 grados. Y esto es igual a QY. A ver, ¿cuánto nos da eso en la calculadora? 33.68. qué basura, yo le iba a decir. 33.68. Le voy a pedir, papá, que modere su lenguaje. Sí, profe.
33.68 es igual a QY. ¿Sí? Vamos con el siguiente. El coseno, trabajamos el coseno de 36 grados. Va a ser igual a ¿qué? A ver. Coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el lado adyacente? Al ángulo de 36. Chicos, chicas. Lado adyacente al ángulo de 36. Ok. Es QX dividido entre 57.3. Ese 57.3 nos pasa al otro miembro a multiplicar y lo hacemos por el coseno de 36 grados. Ese es igual a QX. ¿Ok? ¿Alguien ya lo calculó? 46.35. 46.35. ¿Ya lo corroboraron los demás? Sí. Ok, esto nos da QX. Bien, la pregunta, no olvide siempre QX, QY. Hay que identificar qué signo tienen. QX, ¿es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. Entonces en el QX vamos a colocar menos 46.35. Vamos con el QY. ¿QY es positivo o es negativo? Negativo. Negativo también. Entonces en QY también vamos a colocar que es negativo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Sí, profe, ¿cómo identifican los positivos y los negativos? Se identifican dependiendo de la dirección que toma el vector o la componente en este caso. Recuerde usted que hacia la derecha X es positivo y hacia la izquierda X es negativo. Por eso PX me quedó positivo aquí. En cambio, QX va a ser negativo porque va hacia la izquierda del origen. Luego, PY en este caso va a ser positivo porque va hacia arriba del origen. Y QY va a ser negativo porque va hacia abajo del origen. ¿Sí? Sí, está bien. Ok, vamos con el tercer vector, que sería el tercer vector que sería 17.8. T, de 17.8 al sur. Les decía que en este caso, como no tenemos Un ángulo. no tenemos un ángulo bien establecido, no nos dan un ángulo aquí y tampoco podemos formar un triángulo. No podemos formar un triángulo. Entonces aquí el dato que nos dan se va a tomar exactamente como lo que es la componente. Esta componente sería T, lo que está en verde ahí va, sería TY, ¿verdad? ¿Por qué Y? ¿Por qué TY? Porque va hacia abajo, está en el eje Y. Entonces la componente sería TY y simplemente colocamos aquí que TY es igual a, ¿cuánto es? 17.8. Pregunta, TY, ¿sería positivo o sería negativo? Negativo. 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 Entonces aquí tendríamos
negativo 17, negativo 17.8. Bien, podemos colocar aquí si quieren. Tx en este caso va a ser 0 porque no tenemos ningún tipo de movimiento del vector en el eje Y. Perdón, en el eje X. Pregunta entonces, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? Yo no, profe, pero entonces en el último vector no hay que hacer nada, vamos a solo poner eso. Solo es de ponerlo porque es un vector que va en el eje. Vamos a identificar aquí entonces las componentes. Aquí tenemos Px. Aquí tenemos Py. Tenemos 2. Aquí vamos a tener Qy. Y por aquí vamos a tener QX. Ux, Ty, y aquí Tx. ¿Verdad? Bueno, ya tenemos las... Recuerden, son 3 vectores los que tenemos, por lo tanto vamos a tener 6 componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Bueno, vamos a trabajar en... Ya terminamos el primero y el segundo de los pasos. Vamos al tercer paso, que es la sumatoria de los componentes. Bueno, para la sumatoria de los componentes, vamos a tener, decía, sumatoria en X. Vamos a tomar todos los componentes de X. El primer componente, Px, miren, sería Px más Qx más Tx. ¿Ok? Entonces la sumatoria en X sería, ¿cuánto mide Px? 38.36. 38.36. Hay que sumar todas las X, pues. 38.36 más, ¿quién es Qx? Negativo 46.35. Entonces, como es negativo, va entre paréntesis. Negativo 46.35 más, ¿quién es Tx? 0. 0. Bueno, calculadoras listas. ¿Cuánto da eso? Negativo 7.99. Negativo 7.99. Ahí lo tenemos. Negativo 7.99 serían las componentes, la sumatoria de las componentes en X. Vamos con la sumatoria de las componentes en Y. Igual, ¿va? Sería Py más Px más Ty. Entonces la sumatoria de las componentes en Y sería, ¿Por ¿cuánto qué mide PX? Py? Ah, sí, Py es aquí. Gracias. No, aquí es Q. Qy. Repito, Py más Qy más Ty.
¿Quién es PY? ¿Cuánto mide PY? 61.39. 61.39. $61.39 más, ¿quién es QY? Negativo 33.68. Entre paréntesis colocamos negativo 33.68 más, ¿quién es TY? 17.8. Negativo En- 17.8. Entre paréntesis negativo 17.8. ¿Sí? Calculadoras, ¿listas? ¿Cuánto nos da la sumatoria? 9.91. Ok, positivo. Sí, Positivo 9.91. sí. Ok, listo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos y chicas? No, profe. Le agregan los metros a la respuesta. Los Aún metros. no, aún No. no, aún no. Todavía no. Todo esto lo podemos trabajar sin, eh, por, por aquello de no equivocarnos, ¿va? Y de no confundirnos. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Según nuestra agenda, ya hemos trabajado eh, el primer paso, el segundo paso, el tercero, ya lo hicimos la sumatoria. Vamos con el cuarto, que es la magnitud del vector resultante. Entonces, para la magnitud del vector resultante vamos a utilizar R. R que va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria en X elevado al cuadrado más la sumatoria en Y elevado al cuadrado. El teorema de Pitágoras. Siempre va a ser Mira, elevado al cuadrado. siempre elevado al cuadrado. Entonces, R va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué datos? A ver, De negativo 7.99 elevado al cuadrado correcto. Eso elevado al cuadrado más más 9.91 elevado al cuadrado 9.91 elevado al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Bueno, calculadoras listas. ¿Cuánto es negativo 7.99 al cuadrado? Lo coloca tal y como estaba, paréntesis, negativo 7.99, paréntesis y lo eleva al cuadrado. ¿Cuánto le da? 73.84. 63.84. Ok. Más. Y ahora 9.91 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da? 98.20. 98.20. Ok.
Sumemos eso. ¿Cuánto me da el sumarlo, Edgar? 122.04. 162.04. Ok, ahora ponga ahí raíz cuadrada de 62.04. ¿Cuánto da? 12.72. 12. 12.72. Ok. 12.72. ¿Hay alguna duda hasta este momento, chicos y chicas? No, espérame. No, pero 12.72 sería la magnitud y aquí si le colocamos, bueno, todavía no es necesario colocarlo. ¿No hay dudas hasta aquí? no, pero Ok, entonces, una vez que ya trabajamos la resultante, ya lo tenemos listo. El cuarto paso, vamos con el quinto paso, que sería la dirección y sentido. Vamos con este ahora, que es el ángulo va a ser igual a la tangente inversa. Entonces colocaríamos por aquí el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la sumatoria en Y sobre la sumatoria en X. Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de, coloquemos los datos, sumatoria en Y y sumatoria en X. ¿Cuál es la sumatoria en Y? 9.91. Correcto. 9.91 dividido ¿entre qué? la sumatoria en X. La sumatoria en X, ¿cuánto da? Negativo 7.99. Ok, negativo 7.99. Mire, cerramos el paréntesis y ahora, ¿qué trabajamos primero en las operaciones combinadas? ¿Recuerdan? Lo que está dentro del paréntesis, pues. Entonces, el ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa ¿de qué? ¿Cuál es el resultado ahí? A ver, ¿cuánto es 9.91 entre negativo 7.99? Negativo 1.24. 1.24. Ok, para la tangente inversa vamos a trabajar con la tecla Shift de la calculadora. Primero aprieta Shift y después tangente. ¿Ya? ¿Cuánto da?
A ver, Negativo 51.11. negativo. 51.11. Ok. Profe, disculpe, pero a donde Edgar le dio negativo 1.24, a mí me dio positivo 1.24. Es negativo porque hay un signo menos abajo. Sí, pero el signo 9 es mayor que 7. No, Pero no estamos sumando. no, yo sé, estamos dividiendo. 9. Bueno, Sí. entonces se divide. Y en ese caso la división va a ser negativa. Ok, ¿cuánto nos da? Negativo 51.11 sería el sería nuestro ángulo, pero como es negativo, nosotros debemos identificar un ángulo que sea positivo, ¿verdad? Si es negativo 51.11, entonces debemos identificar en qué cuadrante se encuentra el vector, ¿sí? Para identificar en qué cuadrante se encuentra, vamos a tomar en consideración estas partes. Vamos a ver, esta parte de aquí, que es la sumatoria en X, en Y, y esta parte de aquí, que es la sumatoria en X, ¿sí? Pregunta, si X es negativo y Y es positivo, ¿en qué cuadrante se va a encontrar el vector? Repito, X es negativo y Y es positivo. Noroeste. Noroeste, ¿va? O sea, en este de acá, aquí. Ahí, Sí, 36 grados sería, ¿no? X es negativo y Y es positivo, ¿sí? Sí, pero Ok, significa entonces que el vector resultante significa que el vector resultante se va a encontrar el vector se va a encontrar desde aquí hasta acá, en algún punto, por ahí. La pregunta ahora es, ¿cómo identificamos este ángulo de negativo 51.11? Siempre que le salga un ángulo que en este caso es negativo, lo que sucede es que normalmente nosotros trabajamos los ángulos de aquí, trabajamos los ángulos desde el eje X hacia ese sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿verdad? Va de aquí para acá, así. Ese sí. es un ángulo positivo. Pero cuando nos sale negativo, significa que va al otro lado, para acá, ¿sí? De aquí para acá. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es este ángulo de aquí? ¿Recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de ello? Si este de aquí mide 51.11, ¿cuánto va a medir este de aquí? ¿Cuánto va a medir este de ahí? 150 grados, no. Por ahí. A ver, el que esté 128.89. 120. ahí estaba. El ángulo es de
128.9. 128.89. Ese sería el ángulo, porque sería el negativo de aquí, ¿va? Ahora, ¿cuál es la magnitud del vector? 12.72. Sería aquí. 12.72 sería la magnitud de este vector. Es decir, la hipotenusa, ¿va? Y ya tenemos la magnitud, que es 12.72, la dirección, que es 128.89. Falta el sentido. ¿Qué sentido era, Axel? Noroeste. Noroeste. Entonces, el vector resultante sería 12.72 metros. Bueno, aquí sí colocamos ya la unidad, Axel. 12.72 metros. Dirección 128.89 grados. Y es noroeste el sentido. Y con esto terminamos el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Profe, disculpe, ¿por qué 12.72? Este 12.72 lo sacamos de aquí, ¿ven? Es la magnitud del vector resultante. Ah, ya. Esta parte de acá. Sí, entendí. Solo eso era mi duda. ¿Hay alguna otra duda, chicos y chicas? Bien, vamos a recapitular. El paso 1 sería esta parte de aquí, ¿va? Representar los vectores en el plano. El paso 2 sería la obtención de las componentes. El paso 2 termina hasta aquí. Este de aquí sería el paso 3, que serían las dos sumatorias que tenemos, sumatoria en X, sumatoria en Y. Este de aquí sería el paso 4, que es la magnitud. Y este de aquí ya sería el paso 5, que se refiere a el ángulo que vamos a obtener. Y el vector siempre lo tienen que representar ustedes de esta forma, ¿va? Miren, R o resultante sería 12.72 metros, 128.89 grados noroeste. Y siempre hace la representación en el plano, así como yo les acabo de hacer aquí. Recuerden siempre, si es un ángulo negativo el que le sale, hay que hacer la respectiva resta, 180 menos 51.11 para obtener 128.89, que es el ángulo positivo. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe, para nada. ¿Hasta ahí? ¿Estamos cheques? Sí, profe. Bueno, les queda de tarea el siguiente. Ya les doy la representación yo. Ahí está, ejemplo. Calcule la resultante de la fuerza que se presentan en la figura. Hay 3 vectores y pues ustedes les va a tocar desarrollar los 4 pasos restantes, porque el paso 1 ya estaba, que es la representación. Ya está ahí dado.
Entonces, les quedan 4 pasos para que lo puedan desarrollar en casa. Me presentan sus resultados el día de mañana. A las 10 de la mañana estaremos comunicándonos vía WhatsApp. ¿Sí? Bueno, Súper, está bien. con esto entonces nos despedimos.